En el mundo griego antiguo, las mujeres no tenían voz, no tenían voto, no salían solas a la calle. Vivían encerradas, dependían de sus padres o maridos para cualquier decisión, y su valor se medía en silencio y obediencia. Pero había una excepción. Una sola ciudad en todo el mundo griego donde las mujeres hacían exactamente lo contrario. Y el resto de Grecia las miraba con una mezcla de fascinación y miedo que nunca supieron bien cómo explicar. Esto es lo que realmente eran las mujeres espartanas. Suscríbete ahora porque al final de este video te dejo algo que puede cambiar tu situación financiera. Quédate hasta el final. Solo lo menciono una vez. Cuando se habla de Esparta, se habla de guerreros, de escudos, de batallas. Pero hay una mitad de esa historia que casi nadie cuenta. Las mujeres espartanas no eran simplemente las esposas de los guerreros. Eran una pieza calculada y esencial dentro de la máquina más eficiente de la antigüedad. Corrían, luchaban, tomaban decisiones económicas, hablaban en público sin pedir permiso, rechazaban a hombres que consideraban indignos, y lo hacían mientras el resto del mundo griego consideraba que una mujer ideal era aquella de quien nadie hablaba, ni para bien ni para mal. Hoy vamos a ver exactamente qué las hacía tan distintas. ¿Qué se les permitía? ¿Qué se les exigía? ¿Y por qué su forma de vivir sigue generando conversación 2500 años después? Para entender a las espartanas, primero hay que entender contra qué contraste existían. En Atenas, la ciudad más admirada del mundo griego, las mujeres de clase alta vivían en una sección separada de la casa llamada el gineceo. Una zona interior, alejada de las visitas masculinas, donde pasaban la mayoría de su vida. No participaban en política, no podían firmar contratos. Legalmente eran consideradas menores de edad, sin importar cuántos años tuvieran. Si salían a la calle, lo hacían acompañadas. Si hablaban con hombres que no fueran de su familia, eso era motivo de escándalo. El filósofo Pericles, uno de los hombres más admirados de Atenas, dijo algo que resume todo esto con una brutalidad impresionante. Dijo que la mejor mujer era aquella de quien los hombres hablaban lo menos posible, ni para elogiarla ni para criticarla. La invisibilidad como virtud máxima. Y luego estaba Esparta, donde las mujeres hacían exactamente lo opuesto. Y donde eso no era un escándalo. Era política de Estado. Todo comenzaba igual que con los hombres. Desde el cuerpo. Las niñas espartanas eran entrenadas físicamente desde pequeñas. Corrían, saltaban, lanzaban el disco y la jabalina. Practicaban lucha, participaban en competencias atléticas. Y esto no era opcional ni progresista para la época. Era completamente calculado. La lógica espartana era fría y precisa. El Estado necesita guerreros. Los guerreros vienen de madres. Si la madre es débil, el hijo será débil. Si la madre es fuerte, el hijo tiene posibilidades reales de convertirse en lo que Esparta necesita. Por eso el entrenamiento físico de las mujeres no era un privilegio. Era una obligación. Una inversión del Estado en la siguiente generación de soldados. Las niñas competían en los festivales religiosos junto a los hombres, no en categorías separadas y olvidadas, sino como parte central del evento. Sus cuerpos eran motivo de orgullo colectivo, no de vergüenza privada. Y mientras en Atenas una mujer atlética habría sido considerada inmodesta o extraña, en Esparta era exactamente lo que se esperaba. Pero el entrenamiento físico era solo la superficie. Porque lo que realmente separaba a las espartanas de todas las demás mujeres griegas no era muscular, era legal, era social, era económico. Las mujeres espartanas podían poseer tierras y propiedades. Eso puede sonar simple.
pero en el contexto del mundo antiguo era revolucionario. En el resto de Grecia, los bienes de una mujer pasaban automáticamente al control de su padre, su marido o su hijo mayor. Una mujer no podía poseer nada de manera independiente porque legalmente no era una persona completa. En Esparta, las mujeres heredaban, administraban propiedades, tomaban decisiones económicas sin necesitar la aprobación de ningún hombre. De hecho, en algún momento de la historia espartana, se estima que las mujeres controlaban cerca del 40% de todas las tierras privadas de la región. 40%. En una sociedad militarizada de la antigüedad. Pero había más. Las espartanas hablaban en público. Opinaban sobre asuntos de la ciudad. Discutían con hombres sin que eso se considerara inapropiado. Aristóteles, el gran filósofo, observó esto con evidente incomodidad. Escribió que en Esparta las mujeres vivían sin restricciones y con demasiada libertad, y que eso debilitaba el orden social. Que era un error. Lo que Aristóteles no podía admitir es que Esparta era militarmente una de las fuerzas más temidas de su tiempo, precisamente con ese sistema. Y todavía no hemos llegado a la parte más oscura. El matrimonio en Esparta no se parecía en nada al matrimonio en el resto de Grecia. Primero, la edad. Mientras en Atenas era común que las niñas se casaran a los 14 o 15 años, en Esparta las mujeres no se casaban hasta ser adultas físicamente. Alrededor de los 18 o 20 años. La razón era directamente biológica. Un cuerpo más maduro produce hijos más fuertes. Segundo, la elección. Las espartanas tenían voz real en la selección de su pareja. Podían rechazar a un hombre que consideraran físicamente inadecuado o cobarde. No era un derecho absoluto como lo entendemos hoy, pero en comparación con el resto del mundo griego, donde la mujer no era consultada en absoluto, era una diferencia enorme. Tercero, lo que venía después del matrimonio. Esto es lo que nadie menciona. Cuando un hombre espartano se casaba, no se iba a vivir con su esposa de inmediato. Seguía viviendo en los barracones militares con sus compañeros hasta los 30 años. Visitaba a su esposa en secreto, de noche, y regresaba antes del amanecer. La razón oficial era que la separación y el deseo mantenían el vínculo más fuerte y la reproducción más intensa. Pero la consecuencia práctica era esta. La mujer espartana administraba el hogar completamente sola durante los primeros años de matrimonio. Tomaba todas las decisiones domésticas, económicas y sociales sin que hubiera un hombre presente para cuestionarlas. Era, en términos funcionales, la jefa de la casa desde el primer día. Y si su marido moría en la guerra, cosa que ocurría con frecuencia, esa autoridad se volvía permanente. Ser madre en Esparta no era un rol doméstico. Era una misión con el mismo peso que ir a la batalla. Las espartanas sabían desde pequeñas que su función central era producir guerreros. Y eso no les generaba resentimiento ni resignación. Se los enseñaban como algo de lo que estar orgullosas, no como una carga. Existe una historia documentada, probablemente real aunque bordea lo legendario, sobre una madre espartana a quien le informan que sus 5 hijos han muerto en batalla. Su respuesta, según los registros, fue preguntar si Esparta había ganado. Cuando le dijeron que sí, respondió que entonces estaba satisfecha, que para eso los había parido. Ahora bien, no romantices eso. Es una historia que refleja un sistema que condicionó a las mujeres para subordinar su dolor personal al éxito del Estado. Es profundamente duro si lo miras desde afuera. Pero también dice algo sobre el nivel de integración mental que ese sistema lograba. Estas mujeres no se sentían víctimas del sistema.
Se sentían parte esencial de él. Y el símbolo más directo de esa mentalidad es la frase que ya mencionamos en otro video. Cuando enviaban a sus hijos a la guerra, las madres les entregaban el escudo con una instrucción simple. Con él o sobre él. Regresa victorioso, o regresa muerto encima de tu escudo, pero no regreses sin él. Esa frase no era poesía, era la filosofía de crianza de toda una civilización, resumida en 5 palabras. Aquí viene el punto que los historiadores suelen pasar por alto. Mientras los hombres espartanos pasaban décadas en el sistema militar, primero en el agoge, luego en los barracones, luego en campañas de guerra, ¿quién manejaba Esparta por dentro? Las mujeres. Administraban las propiedades familiares, supervisaban a los esclavos y lotas que trabajaban las tierras, negociaban contratos, tomaban decisiones sobre el patrimonio familiar que podían durar generaciones, y lo hacían sin que hubiera nadie encima de ellas cuestionando cada movimiento. El rey de Esparta podía estar en la frontera, defendiendo la ciudad mientras su esposa tomaba decisiones económicas que afectaban a su familia por los próximos 20 años. Y eso era exactamente lo que el sistema esperaba que ocurriera. Aristóteles lo vio, lo documentó y lo criticó duramente, argumentando que Esparta era en realidad una ginecocracia, una ciudad gobernada por mujeres. Usaba esa palabra como insulto. Pero los resultados militares de Esparta durante siglos difícilmente se explican sin ese sistema de retaguardia funcionando perfectamente. Un ejército no se sostiene solo con los hombres que luchan al frente. Se sostiene con todo lo que los mantiene, los alimenta y les da algo por lo que regresar. En Esparta, eso lo gestionaban ellas. Pero seríamos deshonestos si no nombráramos también lo que las espartanas no tenían. No participaban en el agoge formal, no hacían la cripteia, no votaban en las asambleas políticas oficiales, aunque sí influían en ellas de manera indirecta. Su libertad era real, pero tenía un límite muy claro. Existía al servicio del Estado. Su cuerpo entrenado, su mente fuerte, su independencia económica, todo estaba orientado a producir mejores guerreros y a mantener la maquinaria funcionando mientras los hombres estaban en guerra. No eran libres en el sentido que entendemos hoy. Eran funcionales en un sistema que las necesitaba capaces. Esa distinción importa. No podemos proyectar feminismo moderno sobre Esparta y llamarlo igualdad. No lo era. Pero tampoco podemos ignorar que, dentro de su contexto histórico, las espartanas vivían una existencia radicalmente más autónoma, más fuerte y más visible que cualquier otra mujer del mundo griego. Y eso en cualquier época es digno de ser examinado. 2500 años después, seguimos hablando de las mujeres espartanas. No porque fueran perfectas, no porque su sociedad fuera justa, sino porque rompían el molde de lo que se esperaba de ellas con una claridad que resulta imposible ignorar. Corrían cuando se suponía que debían estar quietas. Hablaban cuando se suponía que debían callar. Administraban cuando se suponía que debían obedecer. Criaban guerreros cuando se suponía que solo debían servirles. Y lo hacían no contra el sistema, sino dentro de él. Esa es la paradoja que hace que su historia sea tan difícil de categorizar. ¿Eran libres? Depende de cómo defines libertad. ¿Eran poderosas? Sin ninguna duda. Tenían una vida que ninguna otra mujer griega habría reconocido como suya. Absolutamente. La próxima vez que alguien diga que la historia de las mujeres fuertes es un invento moderno, recuérdales que en una ciudad de la antigua Grecia, hace 25 siglos, había mujeres que lanzaban jabalinas al amanecer, administraban imperios familiares al mediodía y le entregaban un escudo a su hijo al atardecer con instrucciones de regresar victorioso o no regresar. Eso no es moderno.
Eso es espartano. Como prometí al inicio. Si este video te hizo pensar que necesitas construir algo propio que genere dinero mientras duermes, tengo algo para ti. Yo genero ingresos en YouTube de forma automatizada, sin aparecer en cámara, sin grabar mi voz, sin estar presente. El enlace de cómo lo hago está aquí abajo en la descripción. Entra, mira de qué se trata y decide tú mismo.